bienvenidos amigos a este nuevo capítulo, exactamente el 82º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad del proceso constitucional y también conceptos como el día de hoy que vamos a estar viendo igualdad sustantiva, como siempre con tremendas personalidades del ámbito político. Saludar primero que todo a Res Pública. También te recuerdo darle me gusta a este programa, compartir en tus redes sociales usando el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales y, por supuesto, suscríbete al canal Res Pública. Bueno, les cuento, hoy día tenemos un gran invitado. Él es abogado independiente, panelista de FNM y Radio Agricultura. Me refiero a don José Ignacio Concha, que le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Tarín, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente contigo, porque es segunda vez que estoy en este maravilloso programa, así que agradecerte la invitación. Exactamente, exactamente. Estuvimos hace un tiempo con José Ignacio también hablando de todos estos temas de la Constitución y de este nuevo proceso constitucional. Bueno, déjame contarte, José Ignacio, la actualidad. Antes de partir con nuestro tema de hoy, vamos a ver la actualidad del proceso constitucional. Fíjate que más de 280.000 personas fueron parte del proceso de participación ciudadana. Faltando 3 minutos para las 10 de la mañana de este 21 de julio, los rectores de la Universidad de Chile Católica, Rosa Deves e Ignacio Sánchez, hicieron entrega a la mesa del Consejo Constitucional 2 informes preliminares con los resultados del proceso de participación ciudadana y la expresión de los pueblos indígenas y tribal afrodescendientes. También ayer vimos que estuvo el expresidente Piñera exponiendo ante el Consejo Constitucional, invitado por la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. El expresidente de la República, Sebastián Piñera, expuso sus apreciaciones sobre el anteproyecto de la Comisión Experta y además el trabajo del Consejo Constitucional, pero no solo eso, también tuvimos declaraciones del presidente Piñera que los invito a revisar en este momento. No sabemos, ahora sí sabemos cómo se desencadenó la primera parte. La quema de 7 estaciones del metro en forma simultánea fue un acto absolutamente preparado, deliberado, con tecnología y organización que no conocíamos en Chile. Lo que pasó inmediatamente después, cómo se expandió eso, hay muchas teorías. Yo recuerdo haber invitado a todos los intelectuales a La Moneda y una vez fueron seis interpretaciones brillantes, lo que pasó, todas contradictorias y yo estaba de acuerdo con todas. En fin, y hasta el día de hoy. Bueno, esas declaraciones, ¿qué te parece, José Ignacio, de la quema del metro? Esperamos ver luz al final del camino, ¿no? Que se encuentren a los culpables, dices tú. Sí, pues. Sí, o sea, a ver, todo lo que pasó o lo que ha venido pasando en realidad de octubre del 2019 a la fecha, evidentemente que no es casual. O sea, basta hacer, esto tampoco fue hace tanto tiempo, todos nos acordamos perfecto, incluso lo que estábamos haciendo ese día, cuando partió esta insurrección. Yo no le llamo estallido social, para empezar. A mí me gusta llamarle insurrección, golpe de Estado blanco, si se quiere, derrocamiento, no sé, pero estallido social no me gusta llamarle porque creo que es faltar a la verdad. O sea, lo que sucedió ese día es evidente que hubo un grado de planificación relevante. O sea, quemar estaciones de metro al mismo tiempo, destruir infraestructura pública y privada casi de manera simultánea, es muy difícil que eso sea espontáneo. O sea, ¿en qué mente cabe? O sea, eso no resiste análisis, creo yo. Exactamente, toda la razón. Bueno, me parece que es de lo más importante que dijo el presidente Piñera el día de ayer en el Consejo Constitucional, así que por eso lo quería recalcar. Y fíjate que el PC lanza dura crítica a la oposición del Consejo Constitucional. La derecha, comillas, aprovecha una mayoría circunstancial para redactar una constitución de derecha. Desde el equipo constitucional del Partido Comunista hicieron una declaración pública sobre el rol de la derecha y lo que calificaron como un posible, comillas, retroceso para los derechos y la democracia. ¿Qué opinión te merece esta portada? Mira, yo creo que a estas alturas todo lo que diga el Partido Comunista da entre risa y rabia, porque, o sea, que ellos vengan a hablar de retrocesos, que ellos vengan a hablar de derechos humanos, es como que el conde Drácula nos hable lo importante que es donar sangre.
O sea, es absurdo, o sea, no tiene lógica, o sea, la ideología más asesina en la historia de la humanidad y las personas que más han atentado contra los derechos humanos y que lo están haciendo ahora, digamos, o sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua no son un espejismo, ¿eh? No son un invento de la derecha, ni de Pinochet, ni de la CIA, como a ellos les encanta todo el día repetir como loro, o sea, son hechos reales. Entonces, que ellos nos vengan a decir que hay retrocesos, y máxime cuando ellos fueron los que en el pasado proceso querían refundar Chile. Querían refundar Exacto. Chile. Entonces, ahora ellos vienen a decir que hay retroceso y que nosotros queremos hacer una constitución maximalista. La verdad que es mentir descaradamente. Así mismo es. Toda la razón, mi estimado. Bueno, aquí tenemos lo de la igualdad sustantiva, pero antes de pasar al tema que nos convoca hoy día, durante la semana pasada estuvieron en el Consejo Constitucional recibiendo a las personas que presentaron las iniciativas populares de normas. Recordemos que fueron 31 las iniciativas populares de norma que lograron los 10.000 apoyos que se necesitaban para que el Consejo escuche sus posturas. Bueno, y tenemos a uno de los expertos del Partido Socialista, el señor Flavio Quesada, con unas declaraciones bastante sorprendentes. Veamos lo que dice entonces Flavio Quesada. ¿Qué intereses representa? ¿Qué conflictos de intereses deberíamos nosotros tener en consideración a la hora de tener, digamos, los debates, el razonamiento respecto de sus respectivas propuestas? Insisto, esto no obsta para nada la calidad ni la legitimidad de las propuestas que aquí se han planteado, sino que simplemente es una exigencia de transparencia para enriquecer nuestra deliberación democrática, para enriquecer la legitimidad de las discusiones que aquí se dan y evidentemente para fortalecer de esa manera nuestra democracia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, él pone en duda entonces y cuestiona quiénes están financiando estas iniciativas populares de norma. ¿Qué te parecen estas declaraciones de parte del experto del Partido Socialista, Flavio Quesada, José Ignacio? Bueno, pero es que, mira, a ver, el socialismo para mí es la suma de todas las miserias. Entonces, una miseria dentro de todas esas es mentir, mentir y mentir. O sea, cuando tú dices que tienes que ver quién está financiando, o sea, a ver, todo el mundo es financiado por alguien, todos trabajamos. Bueno, la gente izquierda claramente no conoce esa palabra, pero nosotros trabajamos, para ganarse la vida hay que trabajar. Entonces, evidentemente, cualquier tipo de iniciativa va a recibir un aporte o podría buscar un aporte privado. A diferencia de ellos, que lo hacen con la plata de todos los chilenos, esa es la gran diferencia. Pero cuando un privado dona su dinero para algo, yo no le veo nada de malo. No le veo nada de malo. Y además eso es público, eso se sabe. Entonces, pretender deslegitimar una postura política por quien la financia, yo creo que es una forma de cancelación bastante burda. Exactamente, y preocupante de parte de un experto de la comisión experta, ¿cierto?, que elaboró el anteproyecto, me parece absolutamente preocupante. Y pasemos Pero entonces... ojo ahí, porque el tema, cuando, mira, ya lo vimos en el proceso pasado, porque acuérdate que en el proceso pasado nos vendieron, si se me permite la expresión, que Atria era experto, que Baza era experto, y al final de expertos no tienen nada, porque son activistas políticos. Entonces también hay que tener ojo, porque la palabra experto está muy manoseada. Es como la palabra que vamos a analizar ahora, la igualdad, está muy manoseada. Entonces, experto es una especie de carcasa bajo la cual se esconden personajes que son verdaderos activistas políticos. Entonces yo no me dejaría, yo creo que este señor, uno lo escucha y de experto tiene nada, o sea, es un activista político, ¿no? Exactamente, sí, pues de todas maneras, estas personas fueron designadas por los mismos partidos políticos, ¿cierto? Así que evidentemente que llevan sus propias banderas. Vamos entonces a entrar de lleno a la igualdad sustantiva. José Ignacio, ¿nos podrías describir o dar el significado de esto de igualdad con apellido sustantiva? ¿Qué significa esto? Ya, mira, solamente a modo introductorio, decir dos cositas. Uno, la igualdad, así como la libertad, son los pilares, por así decirlo, del constitucionalismo. ¿Ah? Son los pilares sobre los cuales ha girado o ha trabajado o ha avanzado, como tú quieras verlo, el constitucionalismo, al menos en los últimos 200 años.
especialmente después de la Constitución de Estados Unidos en adelante, en fin, después de las revoluciones que hubo en su momento, Revolución Gloriosa en el Reino Unido, en fin, una serie de cosas. O sea, es la conquista del constitucionalismo, al menos desde el siglo XVII hacia adelante. Entonces, siempre libertad e igualdad van juntas, ¿ah? Se les entiende juntas. Yo soy de los que cree que no son contradictorios, sino que hay que buscar un equilibrio, digamos, ¿ah? Entonces, la igualdad está presente o ha estado intentar presente siempre en la historia de la humanidad. Pensemos que cuando se redacta la Carta Magna, en 1215, ya hace bastante rato, en el Reino Unido, allá con el rey Juan sin tierra, uno de los reclamos precisamente era ese, que querían mayor igualdad, porque en una monarquía por definición no hay igualdad, o sea, hay un monarca y hay súbditos, Entonces lo que rompe un poco el esquema es decir, no, la igualdad es un principio relevante y eso en el sistema republicano de gobierno, si tú quieres, republicano de forma de gobierno, no para que nadie se hace rollo, digamos, aunque también se los pueden pasar en mi caso. Hay un tema de que en el sistema republicano todos son iguales, digamos. Hay una igualdad ante la ley que es evidente porque todos somos ciudadanos, si se quiere. Entonces, dicho eso, la igualdad tiene dos problemas o dos temas que hay que despejar. Uno, que es un concepto equívoco. Y lo vamos a ver ahora, o sea, la igualdad sustantiva es uno de los apellidos que se le coloca a la igualdad, porque se le colocan muchos apellidos. Igualdad ante la ley, igualdad formal, igualdad material, que es sinónimo de igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, que también es el otro nombre que tiene esta igualdad sustantiva, igualdad de grupos, igualdad, en fin, hay un sinnúmero. Aquí podemos estar toda la mañana analizando los tipos de igualdad que hay. O sea, es un concepto equívoco. Eso significa equívoco, que admite muchos conceptos, muchos significados. Y segundo, es un concepto vacío. Mira lo fuerte que te estoy diciendo, es un concepto vacío. ¿En qué sentido? Que igualdad en sí misma no significa nada. Ya tú tienes que llenarlo, por así decirlo. Esto es como la taza de té que yo estoy tomando, digamos. Yo tengo que llenarla con algo, con agua, con leche, con café, tengo que llenarla. No es en sí misma, no significa mucho. Entonces uno tiene que colocarle algo, igualdad en relación a algo, en relación, no sé, a la justicia, a la libertad, al bien común. O sea, siempre tiene que ir relacionada con algo, es un concepto relacional. Entonces, dicho ese primero aspecto, la igualdad sustantiva o igualdad material que le llaman algunos, o igualdad de resultados también, que es muy conocida con este apellido, empezó a hacerse famosa aquí en Chile en el último tiempo y en el anteproyecto constitucional estaba, en el que rechazamos, digamos, del fallido proceso anterior de la convención constitucional, en el mamarracho ese que rechazamos, ahí estaba explícito. Sí, claro. Porque la igualdad actualmente está en nuestra Constitución. De hecho, está en el artículo 1 y de ahí irradia todo lo demás. Después están los derechos fundamentales. En fin, dice, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Pero no nos olvidemos que fue la Revolución Francesa, imagínate, en 1789, con la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde hay el primer artículo dice, las personas nacen y permanecen libres e iguales, algo así. Entonces hay un tema de, incluso te lo voy a citar directamente para que, artículo primero, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Entonces, mira lo fuerte que es esa frase, nacen y permanecen iguales. O sea, da igual lo que tú hagas en tu vida, siempre vas a tener que ser igual. Entonces, aquí está lo peligroso de este concepto, porque la igualdad de oportunidades, que yo creo que es algo en lo que todos nosotros creemos al principio, digamos. O sea, a todos nos gustaría que las personas, independientes de dónde nacen, o de dónde vienen, de quién son hijos, del dinero que tengan, da lo mismo, todos tengan las mismas oportunidades. Y tenemos que establecer un criterio. Bueno, el criterio occidental que hemos establecido para eso es el mérito. Y no hay otro, digamos. Antiguamente era la nobleza, digamos, era de quién eras hijo, por así decirlo, antiguamente. Y eso se rompió, como se dice en ciencia política. Entonces ahora el criterio es el mérito. Entonces todos estamos más o menos de acuerdo, si no pregúntele al gobierno, que el mérito es el concepto que nos permite avanzar en la sociedad. ¿Por qué? Porque somos iguales. O sea,
es tan internalizado lo tenemos que cuando uno va a hacer una fila, no sé, al banco a comprar algo, cuando tú vas, cuando vamos cualquiera de nosotros, fíjate que nadie pregunta, sino que te colocas en la fila, ¿no? Y esa es la demostración más evidente, el ejemplo diario de la igualdad. O sea, tú te colocas en la fila precisamente porque asumes que todos somos iguales. Porque si yo asumiera que tengo un privilegio, comillas, comillas, yo diría, no, pues a mí me tienen que atender primero. No, precisamente, usted da lo mismo quien sea, da lo mismo que sea abogado, da lo mismo que sea hijo de no sé quién, da lo mismo la plata que tenga, usted si llega tiene que hacer la fila. Ahí está la demostración democrática, si tú quieres, real, en el día a día, de la igualdad. Entonces, cuando tú dices igualdad de oportunidades, ok, check. Pero cuando empezamos a decir igualdad sustantiva y ya igualdad de resultados, ya el problema es un poquito mayor. Porque como diría Hayek, un economista al que yo admiro muchísimo, una condición de una sociedad libre es precisamente la igualdad ante la ley. O sea, eso es parte de la sociedad libre. Pero una sociedad que intenta, mediante la ley, hacer igual a los ciudadanos, ya pasamos a otro estadio. Es distinto. Porque que yo respete la igualdad o trate igualmente a las personas es una condición de una sociedad libre. Pero que intente hacerlos iguales, ya eso raya en la tiranía. Y yo creo que ahí está el peligro de este concepto. Porque cuando te dicen, mira, las personas nacemos libres e iguales, o sea, por favor, yo no podría estar más de acuerdo. Pero cuando te dicen, permanecen iguales, ya, pero, o sea, hacerlo iguales a la fuerza, porque la igualdad, como la entendemos nosotros, es muy distinta de como la entiende la izquierda. La izquierda, cuando se habla de igualdad, siempre ellos nivelar hacia abajo. Si no, pregúntenle al ministro Izaguirre con el tema de los patines. Esa es la igualdad para ellos. En esa igualdad están pensando. O sea, ellos no están pensando en que el joven que nace en La Pintana puede estudiar medicina en la Universidad Católica. Ellos están pensando en que la señora que vive en Las Condes tiene que pagar más impuestos, tenemos que cobrarle más contribuciones y sus hijos no pueden estudiar en esos colegios buenos porque precisamente hay que nivelar hacia abajo. O sea, así lo entienden ellos. Y usan estos conceptos como igualdad de resultados. Mira lo que significa, igualdad de resultados. O sea, da lo mismo donde tú partas, da lo mismo donde tú vengas, da lo mismo tu mérito, da lo mismo tu talento, me importa un rabanito. Lo que importa es que todos lleguemos al mismo lugar. Por eso nacen y permanecen iguales. Esta cuestión de la Revolución Francesa que anda dando vuelta. Esto no partió ahora. O sea, esto tiene raíces filosóficas bien profundas que la izquierda o el socialismo, si tú quieres en términos amplios, lo ha venido trabajando hace bastante tiempo. Entonces, ahora, en el mamarracho que nosotros acabamos de rechazar, lo tenían explícitamente, pero ellos han seguido insistiendo con este concepto. Y el mejor ejemplo de la igualdad de resultado o igualdad sustantiva que te demuestra el fracaso que significa el concepto es la paridad. La paridad. Y me hago responsable de lo que voy a decir. O sea, yo creo que la paridad a las que más afecta a las mujeres. Porque en vez de empoderar a la que deberíamos empoderar, que es a la mujer votante, a la mujer electora, empodera a la mujer candidata. Entonces le metemos la mano a la urna. ¿De qué? ¿En nombre de qué? En nombre de la igualdad de qué, sustantiva, de resultados, porque tenemos que ser una sociedad igual. Ya, ok, igual, pero el igualitarismo, o sea, igualdad por ser iguales, yo creo que tiene todos estos riesgos y están todos los ejemplos que te acabo de mencionar. Y partir de la base de que todos somos individuos, por lo tanto somos todos distintos, o sea, es un contrasentido, ¿no? Tratar de igualarnos, especialmente en resultados, sin atención al mérito, ¿no? ¿Entiendo bien? Claro, y también, porque además, no, me iba a decir algo. No, dime nomás, por favor. No, porque la igualdad es otra cosa que hay que entender, es un concepto preconstitucional, si tú quieres. O sea, igual que la libertad, las constituciones en el mundo lo único que hacen es reconocer estos conceptos, los incorporan. Y en ese reconocimiento, si tú quieres, los aterrizan de diferentes maneras. Pero son conceptos preconstitucionales, vienen antes. O sea, estos son conceptos casi bíblicos. O sea, son bíblicos, de hecho, la libertad es el concepto más bíblico que está, y la igualdad también. Yo soy muy cristiano, por eso te lo planteo. Imagínate en la carta que le envía San Pablo a Filemón, ahí está las raíces de la igualdad, cómo se entiende, digamos. Tratarlo como a un hermano, le dice. Entonces, cuando tú dices,
el gran influjo del cristianismo en Occidente fue ese. Incorporar que ya no habían esclavos, ya no habían amos, no, somos todos iguales, iguales ante qué, ante los ojos del Señor. Entonces, hay un pensador conservador estadounidense que es Russell Kirk, que ahí me imagino que lo han estudiado bastante en los amigos de Red Pública, y Russell Kirk, entre las cosas que plantea, te dice, las únicas igualdades que valen la pena y que son, por así decirlo, la igualdad completa, es la igualdad ante Dios, dice él, y la igualdad en un debido proceso. Todo el resto son invenciones humanas que lo hacen por A, B motivos, ¿te fijas? Entonces, la igualdad es un concepto preconstitucional, está antes de la Constitución. Entonces, la Constitución lo único que hace es aterrizarlo, concretarlo. El problema está que como los seres humanos nos equivocamos, y nos equivocamos más de lo que acertamos, entonces muchas veces cometemos errores, porque, te reitero la idea de Hayek, una cosa es tratar igual a las personas. Eso es una condición de una sociedad libre. Pero intentar hacerlas iguales, eso es propio de una tiranía. Bueno, vamos a revisar ahora qué entiende Luis Silva por el consejero Luis Silva, digamos que primera mayoría nacional, ¿no es cierto? Entiende este concepto de igualdad como justicia. Vamos a ver lo que dice. Cuando hablamos de diferentes tipos de igualdad, en el fondo lo que estamos discutiendo son distintas visiones políticas sobre qué es lo justo social, ¿no? Esa es la cuestión. Evidentemente que detrás de una redacción, y esta es la segunda reflexión, detrás de la redacción uno puede descubrir una visión política que trata de materializarse o plasmarse a través de una definición constitucional que después la habilite para llevar adelante una agenda política. Y en ese sentido, obviamente, interesa dar señales que, vamos a decir, corrijan o modifiquen esa visión política por otra que nos parezca que sea más coherente con las mayorías en el Consejo Constitucional. Dicho eso, yo soy en general bastante escéptico del efecto que estas definiciones puedan tener. ¿Por qué lo digo? Porque si dice remoción de obstáculos, pero la interpretación de esa expresión cae en manos de un juez que comparte tu visión y la mía de qué es lo justo en sociedad, no va a pasar nada y probablemente tome decisiones que tú y yo aplaudiríamos. Y el mismo texto, sin remoción de obstáculos, cae en manos de un juez que tiene una visión distinta de qué es lo justo para la sociedad y va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que quiera. Por lo tanto, yo entiendo el significado político de dar ahí una batalla, pero al mismo tiempo soy bastante escéptico de cuán determinante pueda ser en el despliegue de la Constitución en el tiempo el que esté o no esté, porque al final el legislador, el Ejecutivo o los jueces van a poder darle el contenido a la Constitución a partir solo del término igualdad, aunque no haya ni un solo apellido. ¿Qué te parece las opiniones del profesor Silva, del profe Silva? Bueno, yo coincido absolutamente con él, absolutamente, y no porque suscriba, que también lo hago, digamos, su postura política, sino que jurídicamente hablando, porque todo lo que él dice es correcto. O sea, cuando tú, y va un poco en la línea de lo que te mencioné hace un rato, como la igualdad es un concepto vacío, tú tienes que llenarla con algo. Entonces, como tienes que llenarla con algo, cuando la llenas, estoy colocando palabras súper simples para que nuestros auditores y televidentes lo puedan captar muy rápido, y cuando tú la llenas con un concepto, el problema está que si la llenas con un concepto muy, muy específico o una interpretación muy mañosa, si tú quieres, los resultados pueden ser muy malos. Entonces, cuando lo que él mencionaba, imagínate, remoción de obstáculos. O sea, si para mí la igualdad sustantiva en este caso es sinónimo de remover obstáculos, oye, pero eso es un infinito de cosas. O sea, esa remoción de obstáculos no puede terminar nunca, de hecho. O sea, porque cualquier cosa yo la puedo ver como un obstáculo. O sea, podríamos caer en el absurdo de que yo te puedo decir, no, pero es que, mire, como hay personas que van a estudiar un doctorado a Harvard y yo no puedo, para mí eso es un obstáculo.
en la vida profesional. Entonces yo quiero también estudiar un doctorado en Harvard, me están discriminando. Tú me dirías, ok, pero es que ellos postularon, sí, pero es que resulta que no, pues yo también quiero. Entonces el Estado tiene el derecho, o sea, tiene la obligación, yo tengo el derecho que el Estado me otorgue la posibilidad de estudiar un doctorado a Harvard, porque eso, si no lo hago, es un obstáculo para mi vida para seguir progresando. ¿Te fijas? O sea, un ejemplo absurdo, pero podríamos llegar a eso cuando tú la llenas, este concepto, con conceptos, valga la redundancia, mañosos, con conceptos que son interpretados desde una óptica política, ideológica, como lamentablemente tiene la izquierda. Sí, ese es el problema. Si la izquierda no cree en la igualdad ante la ley, la izquierda cree en la igualdad mediante la ley. Ese es el problema. Entonces, por eso es que la frase de Hayek a mí me gusta mucho. Entonces, si la izquierda no... Porque la igualdad ante la ley, imagínate, Chile fue el segundo país en el mundo y el primero del continente en abolir la esclavitud. O sea, la igualdad es una conquista centenaria, milenaria, si tú quieres verla incluso. O sea, es una conquista de la humanidad. Entonces, y Chile ha ido avanzando en igualdad. Si lo que importa es eso, igualdad de oportunidades. Mira cuál era el lema incluso presidencial del entonces candidato y después presidente Ricardo Lagos, crecer con igualdad. ¿Te fijas? O sea, la igualdad es un concepto que está muy presente en la lógica de la izquierda. Esto viene de Rousseau incluso, el contrato social. En cambio, para nosotros, los que somos de derecha, centro derecha, en fin, los que creemos la idea de la libertad, siempre ha estado Locke al medio. Entonces Locke pone el acento en la libertad. Entonces, yo soy de los que cree al menos que para que una sociedad tenga mayores grados de igualdad, necesariamente tiene que ser una sociedad más libre. O sea, yo no conozco ninguna sociedad en el mundo que a mayor igualdad logre mayor libertad, no. Porque si tú me dices, mira, es que quiero que seamos todos iguales, ya, pero ¿igual en qué? ¿Igualmente pobres como en Venezuela? ¿Igualmente pobres como en Cuba? Porque si es así, porque los cubanos, y esto lo digo con mucho respeto, y tengo amigos cubanos, amigos venezolanos, sé lo que sufren, por eso te lo planteo. O sea, ellos son sumamente iguales, son muy iguales. Ya, pero ¿iguales en qué? Iguales en pobreza, iguales en miseria. ¿Te fijas? Entonces, si asumimos, por otro lado, o toleramos, mira la palabra que voy a usar, si toleramos, como dicen algunos filósofos estadounidenses, ciertos grados de desigualdad en la sociedad, pero me la juego con la libertad, esas sociedades van a progresar. Porque este mito que intenta colocar la izquierda, no, que Chile es un país muy desigual. Ya, pero sí, todos los países del mundo tienen niveles de desigualdad. Todos. Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, todos los países tienen desigualdad. Todos. Si el tema es, a nosotros no nos tiene que preocupar que los que están arriba, por así decirlo, los más desiguales o los más ricos, tengan mucho. A nosotros nos tiene que preocupar los que están abajo. Entonces, claro. Mira las declaraciones que se mandó el otro día el diputado Ibáñez, o el mismo presidente Boric, que quieren acabar con el capitalismo. Pero si el problema no es el capitalismo, el problema es la pobreza. Con eso tenemos que acabar. Entonces el problema no es que haya desigualdad, el problema es que producto de la desigualdad que hay personas que son pobres, pero eso tú no lo atacas haciéndolos iguales a todos, los atacas dándole mejores oportunidades a esas personas para que dejen de ser pobres. Exactamente. Vamos a revisar entonces algunos conceptos de esta desigualdad. Fíjate que el año pasado publicaba The Clinic, el concepto de igualdad sustantiva aparece 9 veces en la propuesta de nueva constitución, estamos hablando de la propuesta rechazada el 4 de septiembre, que redactó la Convención Constitucional. La primera vez que se puede leer en el texto es en el segundo inciso del artículo primero. ¡Wow! Ahí se le reconoce como uno de los valores intrínsecos e irrenunciables de Chile, a pesar de la importancia que podría tomar en los derechos fundamentales, la participación democrática y los sistemas de justicia en caso de ganar la opción apruebo, no es un principio muy fácil de entender, no es una idea que ha estado dentro de las grandes campañas de los comandos y prácticamente se ha quedado fuera de la discusión pública, porque es un término difícil, por eso tratamos de hacerlo lo más simple posible. Fíjense, ¿qué es igualdad sustantiva para don Fernando Atria? La forma más fácil de entender es justamente anteponiéndola a su contraria, la igualdad formal. La idea de igualdad formal es una igualdad que viene asegurada por una forma jurídica. Así, por ejemplo, la Constitución actual dispone que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Es, por cierto, una condición necesaria de la igualdad, de la igual dignidad humana, pero es insuficiente, dice Atria,
porque el solo aseguramiento jurídico mediante una igualdad de todas las personas no implica por sí misma modificación de las prácticas sociales donde se aloja la desigualdad, explica el Frente Amplista. Y les voy a mostrar un video donde específicamente la Corporación Humanas, a través de Luz Hurtado, expuso en el Consejo Constitucional hace un tiempo atrás. Vamos a revisar entonces qué dice Luz Hurtado respecto de la igualdad sustantiva. Atención con el video. Del anteproyecto propuesto por la comisión experta, observamos que normas fundamentales para mejorar la vida de las mujeres y las niñas no se han incorporado o solo se han abordado de manera limitada, lo que podría implicar una insuficiente garantía en el texto constitucional de la igualdad y la no discriminación, que es el tema al cual haremos referencia. La igualdad y la no discriminación son principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos, que en su forma de concreción han ido evolucionando desde la idea de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación a la noción de igualdad sustantiva, la cual refiere a la igualdad de resultados y a la redistribución del poder, y al enfrentamiento de la discriminación estructural, que se fundamenta en un orden social estratificado por condición socioeconómica, sexo, género y etnia, entre otras, que se constituye en un proceso de acumulación de desventajas, tanto a lo largo del curso de vida como entre las generaciones, impactando en el disfrute de derechos. En materia de género, la discriminación estructural ha sido definida como el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, en que hombres y mujeres se enfrentan a distintos escenarios sociales, económicos, políticos y éticos, y a diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida debido al hecho biológico de ser hombres o mujeres. Alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar la discriminación estructural demanda que el Estado asuma un rol activo que permita tanto generar equilibrios sociales como otorgar protección especial a ciertos grupos que padecen procesos estructurales de discriminación. Esto implica que la acción del Estado no debe limitarse a no discriminar, sino que debe asumir como una obligación el adoptar medidas que permitan asegurar que los grupos de especial protección puedan ejercer sus derechos. Estas pueden materializarse en acciones afirmativas y en otras medidas que apunten a desarticular aquellos mecanismos que mantienen y reproducen la discriminación estructural. Una estrategia clave para que ello ocurra es la transversalización de la perspectiva de género, que en palabras sencillas significa evaluar el impacto que tendrá tanto en hombres como en mujeres cualquier acción que se diseñe y planifique desde el Estado, ya sea de legislación, políticas o programas, de modo de realizar las correcciones necesarias que permitan que estas acciones impacten positivamente y con resultados similares a hombres y mujeres. Bueno, habla de mujeres y niñas, no habla de hombres y niños. O sea, esta igualdad solamente sería para las mujeres y las niñas. ¿Dónde queda el mérito con esta exposición, José Ignacio? Es que por eso te digo que lo que hace la izquierda, porque, a ver, uno escucha esto, es claramente una perorata de izquierda, digamos. Uno lo que entiende ahí dice, o sea, ellos sacan el mérito, que es este concepto convencional que Occidente ha adoptado como el medio para avanzar en la vida, y ellos lo reemplazan por esto. Entonces le colocan que hay una serie de injusticias supuestamente atribuibles a ciertas condiciones estructurales, como ella dice, que habría que remover. Eso que les encanta este concepto, remover obstáculos, otras cosas. Entonces, y fíjate un concepto que ella habla, que no lo hemos tocado, que es el tema de la acción afirmativa o la discriminación positiva, o en inglés la affirmative action, que ahora está de moda, porque acuérdate que la Corte Suprema en Estados Unidos acaba de echar abajo el tema de la discriminación positiva, y fue un juez afroamericano más encima, Clarence Thomas, quien dijo, pero si no necesitamos estas normas,
Ya está en la Constitución, que dice que debe tratar por igual a todas las personas. No necesitamos este tipo de normas de acción afirmativa, porque la acción afirmativa o la discriminación positiva significa establecer ciertas normas que favorezcan a ciertos grupos que, por diferentes razones, han sido discriminados en algún momento. Por ejemplo, las mujeres. El típico ejemplo de discriminación positiva es el tema de la paridad. Ahí Claro. tienes otro que lo analizamos hace un rato, ya, ahí está. Y ese es el ejemplo perfecto, porque además de ser discriminación positiva, además es una igualdad sustantiva o igualdad de resultado, porque se mete en el resultado, digamos. O sea, no se mete en la urna en el sentido de la candidata que sean mujeres, no, sino que se mete en el resultado, o sea, tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres. Entonces, mete la mano a la urna derechamente. Pero ahí tienes el caso de una discriminación positiva. ¿Cuál es el problema de las discriminaciones positivas? Y que se pueden establecer por diferentes grupos. Pueden establecerse en razones de etnia, no sé, para grupos indígenas, para grupos, no sé, minorías sexuales, o sea, diferentes grupos que, por así decirlo, hayan sido discriminados. ¿Cuál es el gran problema de la discriminación positiva? Que si tú lo mantienes en el tiempo, más que un derecho se torna un privilegio. Y eso fue un poco lo que pasó con el tema indígena, en el mamarracho constitucional que rechazamos. Porque los indígenas eran verdaderamente una casta privilegiada. Entonces tenían tantos derechos en todas las cosas que al final de discriminados pasaban a ser unos privilegiados. Entonces cuando tú haces discriminación positiva permanente, a ese grupo, más que ayudarlo, lo estás transformando en un grupo privilegiado. Y eso tiene una serie de consecuencias nocivas en la sociedad. Porque si tanto decimos que queremos una sociedad donde todos seamos iguales, perfecto. Tenemos que hacer que las personas que no tienen oportunidades las tengan. Pero de ahí meternos en que todos lleguemos al mismo lugar, esto es como una carrera. Lo que tiene que hacer el Estado, si tú quieres, la sociedad, es preocuparse que todos partan en la misma línea. ¿Dónde Claro. van a llegar? Es distinto, porque ahí puede que alguien corra más rápido y llegue primero, puede que otro en la mitad se canse, llegue igual pero llegue después, o puede incluso que uno de ellos se retire de la carrera, diga, no sé, yo no quiero correr. En cambio, bajo la mirada de la igualdad sustantiva o igualdad material del socialismo, da lo mismo donde partan. Lo importante es que los tres que están corriendo lleguen al mismo lugar. Entonces, me importa un rábano que el que llega primero sea mejor que el otro, no, porque lo importante es que lleguen los tres al mismo tiempo. Entonces, Claro. cuando tú haces eso, es muy peligroso. Y por eso lo que hizo el ministro Izaguirre en su momento. Ahí tienes el mejor ejemplo de lo que es la igualdad sustantiva, como lo entiende la izquierda. O sea, quitarle los patines a los que están mejor. O sea, no es colocar patines, quitarlos. O sea, aquí no me interesan los que están bien. A mí me interesa quitarle a ellos para que todos estemos mal. Entonces, eso Claro. es lo peligroso de este concepto. Exactamente. Vamos a revisar entonces el anteproyecto con el cual las personas que fueron a exponer de Humanas no están de acuerdo, dicen que es demasiado poco. Dice, capítulo primero, fundamentos del orden constitucional. En el artículo 2, numeral 2, dice, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. O sea, sacándole los patines. Claro. O sea, ahí En el ante- le da un mandato al Estado. ¿eh? Exactamente, eso es lo peligroso. Entonces, anteproyecto capítulo 2, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales de los derechos y libertades fundamentales. En el artículo 16, que este es como el 19 nuestro actual, Sí. la Constitución asegura a todas las personas 2 puntos. En el número 3 dice, el derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Hasta ahí estamos perfectos. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta. Los poderes públicos en sus actuaciones deberán tener especialmente en consideración la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. Qué peligro, ¿no? Y en el capítulo 2 también, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. De las garantías de los derechos y libertades, en el artículo 24 dice, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos
de salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a, letra C, la no discriminación o diferencia arbitraria. Entonces, después vamos a pasar a ver esas enmiendas. Les quiero mostrar, quiero saber tu opinión respecto del anteproyecto, de lo que acabamos de leer. A ver, mira, lo que acabamos de ver yo creo que es un poco peligroso porque básicamente por todo lo que hemos hablado, o sea, se le entregan herramientas al Estado y digamos algo que es una verdad incómoda, pero que sumamente impopular, el mayor agente discriminador es el Estado. Si no, veámoslo con esto que está pasando ahora con el caso de los dineros traspasados a la fundación, el Giorgio Gate, como le llaman, o sea, ahí tienes una demostración de que a ti te entregan dinero en función de que eres amigo de alguien del gobierno o que militas en un partido de gobierno. O sea, esa es la discriminación más grande y más brutal. ¿Y quién la hace? El Estado. Que son las personas que están ejerciendo el poder. Entonces, si ahora el Estado sea precisamente el encargado de arreglar el problema, o sea, permítame que lo burle, digamos, no. Y aparte, cuando le entregas al Estado herramientas tan poderosas como estas, y volvemos a lo mismo, que el Estado lo que tiene que hacer es reconocer algo que ya viene de antes, la igualdad. Pero el Estado no tiene por qué estarlas tratando, obligar, por así decirlo, mediante la ley, que seamos iguales a la fuerza. O sea, igualar a la fuerza, nivelar para abajo, como se diría el lenguaje más sencillo, no es la tarea del Estado. El Estado no tiene por qué crear, no es, mira, como diría el Papa Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger en ese momento, en un librito que escribió, no es la misión del Estado estar buscando la felicidad de las personas, por así decirlo, porque cuando los Estados intentan hacer un paraíso en la tierra, lo único que terminan haciendo es un infierno. Hay que tener cuidado. Así es. Bueno, y como les decía, vamos a revisar entonces lo que propone la Corporación Humanas. En esta oportunidad vamos a escuchar las palabras de doña Luz Reidel, con lo que ellas proponen para llegar a esta igualdad sustantiva. Atención con el video. Otras normas que no han sido incorporadas en el anteproyecto que son igualmente importantes, porque en definitiva lo que nos permiten es materializar este principio general de la igualdad sustantiva. Por eso proponemos, primero, agregar un nuevo inciso que reconozca expresamente el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y que disponga el mandato expreso a los poderes y órganos del Estado en orden a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y proteger, brindar atención integral y reparación a las víctimas, que se encuentra contenida en la Iniciativa Popular de Norma 8219. Luego, agregar en el capítulo... Perdón, esa Iniciativa Popular de Norma no pasó dentro de las 31 que sí obtuvieron los 10.000 apoyos. Sobre Poder Judicial, un mandato transversal de incorporación de la perspectiva de género con enfoque interseccional y de derechos humanos en todo órgano que ejerza jurisdicción, como se plantea en la Iniciativa Popular de Norma 2631, presentada por la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM. Tampoco pasó los 10.000 apoyos. Yeah. Luego, agregar al artículo 16 un numeral que reconozca los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas, asegurando el derecho a la identidad, a la autodeterminación del proyecto de vida, incluyendo el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, así como el acceso a las prestaciones de salud correspondientes sin coacción ni discriminación, y a la educación en torno a la sexualidad y afectividad conforme al principio de autonomía progresiva, como bien señala la Iniciativa Popular de Norma número 2419. Esa sí pasó, tuvo derechos sexuales y reproductivos, tuvo 13.038 apoyos. Bueno, eso incluye Luego, el aborto. ¿Perdón? Eso incluye el aborto, me imagino, para ellos. Claro, ¿no? claro, por supuesto, son derechos sexuales y reproductivos. Vamos entonces con la última parte. En el artículo 4 el principio de paridad como rector de nuestra democracia y como deber del Estado el promover la participación de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva en los distintos ámbitos de la vida nacional, como recoge la Iniciativa Popular de Norma 8247.
que sí pasó también, pasó con 12.622 apoyos y se llama la Iniciativa Popular de Norma Nada sin Nosotras. Estas, entre otras normas, son fundamentales para alcanzar una igualdad sustantiva entre todas las personas y en particular entre hombres y mujeres. Esto es fundamental para contar con una nueva Constitución que asegure nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos entonces toda la opinión de la Corporación Humana respecto de esta igualdad sustantiva y lo que proponen para que esto se lleve a cabo dentro de la Constitución, es decir, plasmar estas normas en la futura Constitución. Cuéntame, José Ignacio, ¿qué opinión te merece las palabras de Luz Deisel, se llama? Bueno, dos cosas. Cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos, eso, por eso te preguntaba que eso me imagino que para ella está incluido el aborto. Es curioso Sí. porque ahí dentro de los niños abortados que van a asesinar hay niñas también. Entonces ahí como que la igualdad, como que se le olvida, y la sororidad, todos esos conceptos vacíos que inventan, parece que se le olvida porque dentro de los niños asesinados hay mujeres también. Entonces hay que tener ojo ahí. Parece que llega hasta cierto punto nomás la igualdad en la que ellos creen. Y segundo, pretender que el Estado, o sea, mira, el Estado, fíjate todas las partes o todas las veces que repite la palabra el Estado tendrá, el Estado hará. Oye, pero si el Estado no tiene por qué modelar nuestras vidas, el Estado no tiene por qué meterse en nuestras vidas. Y cuando ella dice que quieren la paridad o la igualdad sustantiva permanente y en todos los aspectos de la vida, o sea, olvídate, o sea, adiós el mérito, chao. Adiós el mérito, adiós todos los, o sea, ya no va a importar en la vida lo que tú trabajes, no, va a importar si eres hombre o mujer, va a importar de dónde vienes. Entonces, más que un avance, mira lo curioso, es un retroceso, porque el más grande avance de Occidente, no estoy hablando de la China comunista, no, estoy hablando de Occidente, el mayor avance de Occidente es tratar a las personas iguales. Esa es la base de una sociedad libre, tratar a las personas iguales. Entonces, cuando tú empiezas a armar todas estas entelequias, como decimos los abogados, todas estas cuchufletas, al final son retrocesos. Porque cuando dicen, no, es que vamos a tener que hacer a las personas iguales. Ya, pero entonces, o sea, si las vamos a tener que hacer iguales a la fuerza, ¿dónde queda la igualdad de oportunidades? ¿Dónde queda la igualdad con la que ellos podrían haberse desenvuelto en sus proyectos de vida? ¿Cómo podrían haber trabajado? ¿Cómo podrían haber salido adelante? Da lo mismo, no importa, o sea, todos tenemos que ser iguales, ¿te fijas? Entonces es una obsesión con la igualdad y no entienden que la igualdad, por así decirlo, para mí la igualdad, más que una finalidad, yo la veo como un medio. Yo lo veo como un medio. ¿Un medio para qué? Para lograr el bien común, para trabajar en función del bien común. Y esto, la libertad y la igualdad, nacen del mismo concepto, que es la dignidad de la persona. Entonces, yo no me obsesiono con la igualdad. Yo creo que hay que quitarse toda la cabeza que igualdad por igualdad. Eso se llama igualitarismo. O sea, que aquí lo que yo veo es igualitarismo. O sea, hacer a las personas iguales a la fuerza. Entonces, volvemos a lo mismo. La izquierda no cree en la igualdad ante la ley. La izquierda lo que quiere es hacer iguales a las personas mediante la ley. O sea, usar la ley para hacer a las personas iguales. O dicho en simple, quitarles los patines. Eso es lo que les interesa, nada más. Exactamente. Y vamos a revisar entonces ahora las enmiendas. Por supuesto que llegaron enmiendas, ha habido tanto revuelo en estos días por las enmiendas republicanas, pero las enmiendas de la izquierda están pasando muy calladitas. Exactamente. Entonces vamos a revisar las enmiendas. Atención con este texto, dice, de las y los consejeros Antileo Araya, Marcela Bengoa Melín Ñanco, artículo 4, inciso 2, para añadir en el artículo 4, un nuevo inciso del siguiente tenor. Lo anterior deberá contemplar un enfoque de género y de igualdad sustantiva e incorporará mecanismos para garantizar la representación y participación política de las diversidades sexuales y de género en la vida nacional. Bueno, de los mismos consejeros, dice 14,
artículo 4, inciso 2, literal A, párrafo 1, para sustituir parcialmente el inciso 2 del artículo 4 por uno del siguiente tenor, 2 puntos, comillas, su democracia es paritaria. El Estado deberá asegurar la participación y representación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida nacional y remover los obstáculos que las impidan o dificulten. La ley establecerá los mecanismos que habiliten la composición paritaria en cargos de elección popular y los cargos públicos. Y la tercera joyita que les traje, también de los mismos consejeros, dice artículo 4, inciso 2, para añadir en el artículo 4 un número inciso, lo anterior deberá contemplar un enfoque de género y de igualdad sustantiva e incorporará mecanismos para garantizar la representación y participación política de las diversidades sexuales y de género en la vida nacional. Eso entonces son las enmiendas que ha hecho la izquierda, ¿cierto?, en relación a la igualdad sustantiva. Es decir, José Ignacio, que si se incorporaran estas enmiendas, la igualdad ante la ley se vería mermada. Totalmente, totalmente. Sí, por eso te digo, o sea, si se llegaran a incorporar esta serie de canciones, parecen letras de Silvio Rodríguez, más que normas jurídicas, si se llegaran a incorporar, adiós igualdad ante la ley. Porque evidentemente, mira lo que dice, sí, es muy grave cuando te dice que tiene que asegurar la paridad en los cargos de representación popular. O sea, da lo mismo que tú elijas. Mira lo absurdo, si por eso te digo, si cuando uno, esto es como la rayuela, cuando tiras el tejo pasado, al final pierdes, porque mira, ¿qué pasa? Te voy a colocar un ejemplo. ¿Qué pasa si en un distrito X salen electas solo mujeres como diputadas? O sea, que puede pasar perfectamente. Claro que puede pasar. Ya, si aplicamos este concepto, tenemos que bajar a algunas mujeres, y de hecho ha pasado, en las elecciones pasadas sucedió, que mujeres tuvieron que sacarlas y subir hombres. ¿Para qué? Para que fuera paritario. ¿Te fijas? Entonces, esto es como el boomerang. La norma termina perjudicando a aquellos que pretende beneficiar. ¿Por qué? Porque está mal hecha. Está mal hecha, tú no puedes. O sea, esto te demuestra que la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva, al final no resulta. No resulta. Exacto. Porque es algo muy complejo, ¿sí? Volvemos a lo mismo. O sea, mira, hay filósofos incluso que han llegado a sostener que la desigualdad, por así decirlo, es parte de la naturaleza humana. Todos somos distintos, fíjate. Por supuesto. Individuo, ¿no? Somos en nuestra individualidad, exacto. Por de pronto nosotros, mira, somos muy distintos, tú eres mujer, yo soy hombre, entre nosotros somos muy distintos, fíjate, ni siquiera los hermanos, ni siquiera los gemelos son iguales, ¿te fijas? Entonces hay una cuestión ahí, una obsesión de la izquierda de hacer iguales a las personas a la fuerza, y no respetan la individualidad, no respetan lo que cada persona es. Cada persona es un ser único e irrepetible, si tú quieres. Esto puede sonar muy filosófico, pero es la realidad. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema político, más que andar obligando que las personas sean iguales, lo que tiene que hacer es respetarlas a todas por igual, que es muy distinto. Entonces, y ahí está saliendo en el chat y me quitó la palabra de la boca, porque hay un tema de resentimiento, de envidia, dando vuelta aquí. O sea, esto que no puede haber alguien que esté mejor que tú. Y eso lo disfrazo de, no, es que me están discriminando. No, es que eso es desigualdad. ¿Qué me importa a mí que haya gente que tiene dinero? A mí lo que me preocupa, lo que me escandaliza es que hay gente pobre. Pero eso no se soluciona con democracia paritaria, no se resuelve obligando que tengas cargos nivelados igual por igual. No, eso se resuelve dando oportunidades, igualdad de oportunidades, esa es la receta. Mira este gobierno del presidente Boric, que él dijo que iba a ser un gobierno feminista. Ya, y resulta que a todas las que ha echado el gabinete son puras mujeres. ¿Te fijas? Entonces, hasta ahí le llegó el feminismo, ¿te fijas? Entonces, ¿y qué pasaría si un presidente X el día de mañana, como lo hizo él en un inicio, por de pronto, quiere nombrar más mujeres ministras? ¿Y qué pasa si llega un presidente el día de mañana y nombra solo mujeres? Y la paridad, ¿te fijas? Bajo las ideas de ellos, estaría incumpliendo la paridad. Entonces es absurdo esto de buscar paridad a la fuerza, de nivelar a la fuerza. O sea, son atentados contra la libertad, porque cuando tú caes en el igualitarismo, como están cayendo ellos,
piensa que lo que están destruyendo y lo que están atacando es la libertad. Entonces hay que tener mucho ojo. Exactamente. Bueno, en honor al tiempo, mi estimado José Ignacio, vamos a pasar a nuestra sección a favor o en contra para saber tus opiniones. Entonces yo te doy un concepto y tú me dices a favor o en Ya. contra. Indulto, ¿Indulto de quién? ¿De como concepto, los de Boric o en general? en general, sí. No, en general yo creo que tiene que mantenerse, estaría a favor, pero obviamente que estoy en contra de lo que hizo Boric. O sea, habría que limitarlos un poco. Sí, pero eliminarlo no, ahí te puedo dar razones mil, sí. En otro programa, de hecho, si quieres podemos conversar de eso, pero con lo que hizo Boric no, claramente, pero la institución creo que hay que preservarla. Desarme de la población civil, que ha No, en contra, propuesto absolutamente. Estado Social y Democrático de Derecho, En contra, Agenda 2030, todo el rato. capítulo especial para las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad. A favor. Oye, ¿irá a pasar eso? ¿Lo irán a llevar al Comité Técnico de Admisibilidad? ¿Qué crees tú? O sea, van a intentar, porque lo que quiere hacer la izquierda ahí, y por eso lo dejaron en el anteproyecto las Fuerzas Armadas en el capítulo de gobierno. Sí. Porque lo que ellos quieren, y Atria lo dijo, lo dijo, esto no son inventos de nosotros, lo que ellos quieren es politizar a las Fuerzas Armadas, ese es el deseo que han tenido históricamente. Así que hablemos con la verdad. Entonces, ojalá que eso pase, porque si no están en un capítulo aparte, al menos yo, digamos, veo difícil aprobar el proyecto si no tienen un capítulo aparte. Protección a la vida del que está por nacer y a la maternidad. A favor, totalmente. Eliminar el Instituto de Derechos Humanos. A favor. Hay que eliminarlo. Muy bien, esa era entonces nuestra sección a favor en contra para saber un poco más en profundidad los pensamientos de nuestros invitados. Te quiero agradecer, mi estimado José Ignacio, por tu participación el día de hoy y agradecerte especialmente lo claro que eres para explicar estos conceptos que son tan áridos a veces y para que nuestro público los pueda entender y los pueda rebatir también. No, yo te agradezco a ti, querida Tarín, por la invitación. Es muy cómodo el formato, me siento muy contento de estar nuevamente contigo, así que ojalá, dijo el Patú, me vuelvan a invitar. Pero sí, no, o sea, son conceptos muy áridos, son conceptos muy, a veces enredados, complejos. Entonces, no es tan fácil como uno creería explicarlos así, por eso yo doy harto ejemplo, digamos, para que se entiendan más claramente. Es imposible, digamos, porque incluso en las universidades se dictan como cursos, digamos, semestres completos para llegar a entenderlos cabalmente, pero uno trata de dar una pincelada con lo poco que sabe para que quienes nos vean y nos escuchen obviamente puedan tener más elementos para formarse su opinión. Así que un agrado, como siempre, estar contigo, querida Tari. De todas maneras, vamos a estar invitándote para un nuevo programa de Espejo Constitucional. Así que, bueno, que tengas un lindo día y será hasta una próxima oportunidad, José Ignacio. También para ti, que tengas lindo día y muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias, chao. Bueno, ahí teníamos al abogado José Ignacio Concha hablándonos de igualdad sustantiva, este concepto que poco se habla, pero que es muy importante, especialmente para quienes valoramos el mérito. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Déjeme contarle que el próximo martes vamos a tener al profesor académico, exdiputado Gonzalo Arenas en este programa. Vamos a estar hablando de la libertad de prensa y vamos a hacer un parangón con lo que pasaba en la Unidad Popular. Que tengan un lindo día, los esperamos el próximo martes. Chao, chao.